Ordia. Tras la inesperada entrada de las tropas ucranianas en territorio ruso y encontrar una grieta en la región de Kursk, el Kremlin parece que por fin ha despertado, según indican medios locales rusos. Una serie de informaciones procedentes tanto de Ucrania como de Rusia parecen aventurar que podemos estar ante un momento clave en esta fase de la guerra. De acuerdo con los informes tomados sobre el terreno y sobre todo por las imágenes por satélite, Rusia ha lanzado una gran contraofensiva en la región fronteriza de Kursk en las últimas 24 horas, en varios puntos simultáneos y con el objetivo no solo de recuperar algunas poblaciones, sino sobre todo de comprometer la viabilidad de las tropas ucranianas. Según el medio ruso independiente Medusa, las tropas rusas rompieron las líneas defensivas ucranianas, capturando más de 36 kilómetros cuadrados de territorio en un solo día, una de las mayores pérdidas territoriales ucranianas en la zona desde mediados de septiembre. El ataque ruso, que tuvo lugar el día jueves, ha sido verificado por diversas fuentes, tanto rusas como ucranianas. La inteligencia artificial del proyecto ucraniano Deep State, en estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa de Ucrania, ha informado que las tropas ucranianas han perdido hasta 38 kilómetros cuadrados de territorio en el área. Deep State advirtió además de un potencial cerco de las fuerzas ucranianas, lo que podría llevar a una repetición de errores tácticos previos. Imágenes geolocalizadas y fuentes de inteligencia han confirmado que la ofensiva rusa se centra en varias zonas de la región de Kursk, incluyendo los distritos de Korenevsky y de Subdinarsky. Los enfrentamientos más intensos se han registrado cerca de la aldea de Zelenyi Yar y en las inmediaciones de Olgovka, donde las fuerzas rusas han logrado penetrar hasta 5 kilómetros dentro de las defensas ucranianas. Según el canal de Telegram Rivar, gestionado por un exfuncionario del Ministerio de Defensa de Rusia, las tropas rusas avanzaron significativamente, tomando el control de Novaya Zorozhny y moviéndose hacia la región de Malaya Lomnia. Por su parte, el canal no oficial de Telegram del Grupo Operativo Siver del ejército ruso afirmó que las fuerzas rusas capturaron 5 asentamientos y rodearon al menos 2 batallones ucranianos, cortando rutas claves de suministros y evacuación. Estos avances fueron complementados por otro contraataque en el distrito de Korenevsky, donde las tropas rusas habrían liberado una parte significativa del territorio que había estado bajo control ucraniano. Israel enfrentó este sábado una ola de indignación internacional por haber atacado por segundo día consecutivo a los cascos azules de la ONU en el Líbano, que reclama un cese al fuego inmediato en la guerra entre el Estado hebreo y el movimiento islámico Hezbollah. El ejército israelí, que afirma haber disparado contra una amenaza cercana a la posición de las fuerzas de la ONU, aseguró que está llevando a cabo una investigación en profundidad para establecer los detalles de lo ocurrido. La fuerza de la ONU desplegada entre el Líbano e Israel, llamada la FINUL, afirmó que su cuartel general sufrió este viernes explosiones por segunda vez en 48 horas y que 2 cascos azules quedaron heridos después de que otros 2 efectivos de Indonesia resultaran con lesiones en la víspera. El ataque contra las fuerzas de la ONU generó fuertes reacciones a nivel internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a Israel, su aliado, que deje de disparar a las fuerzas de la FINUL. Reunido con sus pares europeos de la cuenca del Mediterráneo en una cumbre en Chipre, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, instó a la comunidad internacional a dejar de entregar armas a Israel y exigió el cese de todo tipo de violencia contra la FINUL.
Su homóloga italiana, Giorgia Meloni, consideró estos ataques inaceptables, al igual que el presidente francés Emmanuel Macron, quien agregó que Francia no tolerará nuevos incidentes de este tipo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el hecho constituye una violación del derecho humanitario internacional y la FINUL afirmó que estas acciones suponen un riesgo muy grave para las fuerzas de paz. Los incidentes se producen después de que el 23 de septiembre Israel intensificara la campaña militar contra la milicia libanesa Hezbollah, afín a Irán, y a una semana después de que iniciara incursiones terrestres en el Líbano. El primer ministro del Líbano, Nayib Mikati, pidió este sábado al Consejo de Seguridad de la ONU el cese al fuego inmediato entre Israel y Hezbollah, después de que el día jueves la capital libanesa, Beirut, fuera golpeada por el bombardeo israelí más mortífero desde la escalada del conflicto que dejó 22 pérdidas. Líbano reportó además la pérdida de 2 de sus soldados en un bombardeo israelí en el sur del país. El ejército ruso ha perdido un cazabombardero Sukhoi 34. También se informa de la pérdida de la tripulación del avión. Algunos propagandistas ucranianos y rusos dicen que el caza Sukhoi 34 podría haber sido derribado por un caza F-16 ucraniano desde una larga distancia. La pérdida del caza ruso fue informada a su manera por el canal de propaganda de Telegram Fighter Bomber. El mensaje no proporciona detalles sobre la destrucción del avión, solo dice: "La tierra es como el cielo, hermanos". La fotografía que acompaña al obituario muestra al Sukhoi 34 destruido. También hay una versión detallada de la pérdida del Sukhoi 34 por parte de los propagandistas rusos. Algunos afirman que el avión ruso fue derribado a 50 kilómetros del frente, cuando el Sukhoi 34 bombardeaba a Ucrania con munición FAB del UMPC, es decir, bombas planeadoras, y supuestamente fue derribado por un caza F-16 que en ese momento se encontraba sobre el territorio de Ucrania. Pronto habrá más pérdidas de este tipo. La OTAN envió cazas F-16 a cazar. Ahora llegarán menos FAB a Ucrania. En consecuencia, las pérdidas de nuestra infantería aumentarán, se quejan los propagandistas rusos. El ejército ucraniano aún no ha confirmado la destrucción oficial del caza Sukhoi 34 y no ha especificado qué armas utilizaron. El Ministerio de Defensa ruso tampoco confirmó oficialmente la pérdida del avión. Al mismo tiempo, el voluntario y diputado ucraniano Yuri Misagin confirmó la pérdida de Sukhoi 34 y la pérdida total de la tripulación. En el mes de septiembre, la Dirección Principal de Inteligencia confirmó la destrucción de un caza ruso Sukhoi 34 SM. Un avión de combate ruso cayó al Mar Negro. Los rusos primero perdieron contacto con el avión Sukhoi 30 y luego iniciaron una operación de búsqueda, como resultado de la cual encontraron una mancha característica de combustible de aviación y luego los restos del avión. Se sabe que el caza ruso cayó al Mar Negro precisamente cuando disparaba misiles contra Ucrania. Logró disparar 4 de 6 misiles y desapareció del radar. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.